Mis queridos amigos y amigas, qué placer nuevamente saludarles esta semana, comenzando un nuevo periodo, una nueva etapa, después de haber disfrutado del estudio del libro de Mormón. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo. Fueron 52 semanas maravillosas para mí, se los confieso. Aprendimos muchas cosas. Probablemente pusimos las bases de nuestro testimonio para aquellos que recién están en esto, o fortalecieron el testimonio que ya tienen. Ese es un poco el objetivo, acercarnos más a Jesucristo. La imagen que tenemos aquí ahora en esta pieza representa un poco el dónde nosotros vamos. Vamos este año a estudiar el libro Doctrina y Convenios, que es realmente espectacular. Y probablemente ustedes podrían pensar que me habría gustado tener una foto de José Smith o de algún otro personaje importante en la restauración. Sin embargo, puse la imagen del Salvador porque pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y debemos tener esto bien grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, más allá de todas las personas que han colaborado en esto extraordinario que es el Evangelio, la restauración, especialmente en esta última dispensación, como escuchamos del cumplimiento de los tiempos. Sin embargo, la iglesia a la cual nosotros pertenecemos es exactamente la misma que Jesucristo organizó cuando Él estuvo aquí. Y lo aprendemos muy bien al estudiar el Nuevo Testamento, por ejemplo. No debemos perder de vista esto. Nuestro gran líder, la persona a la cual debemos fijar nuestra mirada, es justamente la imagen que tengo aquí a mi espalda. El objetivo que tengo este año es básicamente que ustedes se puedan entusiasmar, animar a que puedan por sí mismos escudriñar, en este caso, doctrina y convenios, que puedan entender que Dios habla hoy, que los cielos están abiertos, que los profetas ahí están para darnos a conocer la voluntad de Dios. Y así como en las Escrituras aprendemos de que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas, hoy día podemos testificar y decir con claridad que eso así es y seguir haciendo. ¿Por qué vamos a cerrarle las puertas a lo que Dios quiera decirnos? Doctrinas y Convenios es exactamente eso. Es una demostración de que los cielos siguen abiertos. Imagínense ustedes un joven como José Smith, a tan temprana edad, recibir una experiencia como la que vamos a analizar durante el día de hoy. La cantidad de instrucción que él debería recibir para poder partir en esto que es tan importante. Una gran obra que no ha terminado, como dijo Elder Uchtdorf, continúa. Es un proceso. Esto de la restauración es un proceso que estamos en medio de este camino. Por lo tanto, yo me podría detener en la historia, tan simple en la historia, y hablar un par de horas con respecto a todo lo que rodea cada una de las revelaciones que José Smith recibió. Pero no va a ser probablemente mi énfasis. En cada clase probablemente vamos a hablar un poco de historia para que tengamos el contexto en el cual estas revelaciones se dieron. Pero no va a ser mi objetivo fundamental. El objetivo quizás va a estar dado en las doctrinas, en los elementos que nos pueden ayudar a vivir mejor hoy, a entender que somos parte de una iglesia verdadera, perfecta. ¿Cómo no? Si es la iglesia de Jesucristo. Y teniendo un espíritu de humildad, un espíritu de querer recibir información de lo alto, es donde efectivamente vamos a poder sacar mucho provecho de las cosas que vamos a estudiar durante este año. Simplemente quiero darles una cordial bienvenida, especialmente a aquellos que por primera vez se conectan. Quiero decirles bienvenidos, insisto, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Así que vamos, comencemos
este camino, que estoy seguro que nos dará muchas satisfacciones. Bienvenidos al estudio de Doctrina y Convenios en Compartiendo con Luis Calquín. Lo primero que quiero hacer con ustedes al comenzar este nuevo periodo es hacer algo que normalmente la gente, los maestros, los líderes hacen al final de sus intervenciones. Me refiero al testimonio. Es lo más sagrado que yo tengo. No hay cosa más importante que yo podría compartir con ustedes. Recuerdan que mi página en YouTube se llama Compartiendo con Luis Calquín. Es probable que ustedes escuchen esta palabra en muchos momentos, compartir, porque este es el propósito por el cual comencé a hacer todo esto. Y este año quiero compartir con ustedes y partir con mi testimonio. Primero quiero decirles que no tengo ninguna duda que esta es la iglesia de Jesucristo. Quiero decirles que José Smith fue un profeta y es uno de los grandes profetas en toda la historia del ser humano. Este José Smith tuvo la responsabilidad de poder restaurar el Evangelio en estos últimos días, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esto trae una serie de otras verdades que van unidas a lo que acabo de comentar. Una de ellas es la veracidad de lo que estudiamos el año pasado, del Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. No tengo ninguna duda que es la palabra de Dios, que es un libro inspirado, que José Smith tuvo el gran privilegio, el honor, el desafío de poder traducir las planchas de oro por el don y el poder de Dios. Les testifico que José Smith recibió la autoridad del sacerdocio de manos de personas que tenían esa autoridad. El sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec y también muchas otras llaves que, por supuesto, vamos a ir estudiando en el transcurso del año. No tengo la menor duda que hoy tenemos un profeta viviente. Nuestro querido presidente Nelson es un profeta verdadero. Estas cosas son una de las cosas más sagradas que yo tengo. Y es fundamental que las entendamos porque yo puedo decir estas cosas con mucha seguridad. Pero si alguien viene a mí y me dice, pero ¿cómo tú sabes estas cosas? Probablemente me van a faltar palabras para poder explicar o convencer de la veracidad de estas cosas. Lamentablemente las palabras no son suficientes para poder explicar y que las personas entiendan exactamente cómo se produce este milagro. Yo llevo toda mi vida en esto. Mis padres se bautizaron, como se los he comentado en varias ocasiones, cuando yo tenía 2 a 3 años de edad. Por lo tanto, he estado todo este tiempo aprendiendo en relación a estas cosas. Por lo tanto, no es fácil conversar con alguien y decirle cuáles han sido mis experiencias con respecto a esto. Y que la persona pueda, en una explicación simple, entender exactamente lo que ha pasado en toda mi vida con respecto a mi relación con las cosas de la iglesia. Pero sí puedo dar y compartir las herramientas para que estos milagros se puedan producir en el corazón y en la mente de la gente. Y como decía en las últimas clases del Libro de Mormón, cuando Moroni nos instaba a preguntar a Dios en relación a la veracidad de estas cosas, es una fórmula que absolutamente sirve, funciona. No hay 2 palabras, no hay 2 explicaciones. Esto funciona si uno pone en práctica cada uno de los consejos que Moroni nos entregó.
¿Recuerdan esto de un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo? Él os manifestará la verdad de ellas, de estas verdades, por el poder del Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Porque por el poder del Espíritu Santo podemos conocer, y sí podemos conocer, la verdad de todas las cosas. De ahí parte todo. Por eso es tan importante que yo pueda compartir con ustedes estos sentimientos, porque si no lo hacemos, si no partimos de aquí, todo lo que viene con respecto a doctrina y convenios va a ser algo que no va a tener sentido. Muchas de las revelaciones que se entregaron en ese minuto probablemente son para los miembros de la iglesia, pero en realidad son revelaciones que van para todo el mundo, para toda la gente que tenga el sentimiento de saber cuál es la voluntad de Dios. Pero tenemos que tener un punto de partida. ¿Se imaginan ustedes comenzar a predicar el Evangelio restaurado de Jesucristo y todas las cosas que están envueltas en este mensaje con el libro de Doctrina y Convenio? Probablemente no va a ser tan pedagógicamente correcto, porque por supuesto hay cosas que la gente las va a encontrar absurdas, las va a encontrar fuera de lo habitual. Entiendo que las cosas que aquí están contenidas son unos peldaños un poquito arriba de lo que primero tenemos que aprender. Nuestra relación con el Salvador. Primero, saber que Él existe. ¿Se imaginan ustedes estar hablando de estas cosas con gente que no cree en Cristo? ¿De qué estamos hablando? ¿Que viene una revelación de alguien que ni siquiera creo que existe? Por lo tanto, hay pasos que son previos a meterse dentro de estos conceptos de doctrina y convenios. Y esto para mí es fundamental que ustedes lo entiendan, porque es probable que hay gente que esté escuchando estos videos y que a lo mejor piense que con el solo hecho de escuchar una sección de doctrina y convenios, las cosas van a cambiar automáticamente. Y no es así. Lo importante es que esto pueda fortalecer los testimonios que previamente hemos tenido, especialmente del creer en Jesucristo. Y yo les diría, sería maravilloso que ustedes pudieran involucrarse con el libro de Mormón. Por eso se habla de que el libro de Mormón es la clave de nuestra religión. Tal cual. Porque si el libro de Mormón es verdadero, y ahí vamos a usar la lógica que tanto hablamos el año pasado, porque si el libro de Mormón es verdadero, yo puedo decir que José Smith fue un profeta. Y si José Smith fue un profeta verdadero, yo inmediatamente puedo decir que la autoridad que él recibió fue correcta y que hoy día tenemos un profeta viviente y que esta es la iglesia de Jesucristo, que fue organizada justamente por José Smith en el año 1830. ¿Se fijan cómo cada cosa trae a la otra y empezamos a armar este rompecabezas que es tan importante? Me gustaría pasar estas piezas de doctrina y convenios que ahí están para armar un gran rompecabezas. Pero lamentablemente para muchos es importante que previo a poner ciertas piezas necesitamos poner otras antes. De lo contrario, estas van a quedar sueltas. No tienen dónde apoyarse. Si estamos hablando de los grados de gloria, si estamos hablando del matrimonio celestial, si estamos hablando de la palabra de sabiduría, si estamos hablando del sacerdocio de Melquisedec, del sacerdocio arónico, si estamos hablando de la luz, de la perfección, todos temas que están incluidos en doctrina y convenio, ¿dónde ponemos esas piezas si no tenemos las piezas principales que están relacionadas con la divinidad de Jesucristo, de la Trinidad, del amor que Dios tiene por nosotros y que Él ha hecho un plan que llamamos el plan de salvación y que en el libro de Mormón pudimos tener clases maravillosas con respecto a esto y poder saber que estas cosas son verdaderas? La importancia de tener un testimonio del libro de Mormón es fundamental. Por eso tengo el desafío, mis queridos hermanos, de que vamos a hacer un par de clases, o quizás más que un par, en la cual vamos a utilizar el libro de Mormón
en el proceso del aprendizaje de Doctrina y Convenios. Porque no queremos, este es mi sentimiento, no quiero que ustedes piensen que el Libro de Mormón lo vamos a volver a tomar en 4 años más, cuando nos toque nuevamente estudiar ese libro. No. Mi sentimiento, y he estado en estas semanas pensando mucho en esto, es que debemos seguir con el Libro de Mormón en nuestra mano, diariamente, fortaleciendo cada uno de los temas y las doctrinas que ahí están contenidas. ¿Saben por qué? Porque de esa manera vamos a poder muy bien entender y poner las piezas de este libro que estamos partiendo hoy, Doctrina y Convenios, y van a quedar muy bien puestas y vamos a generar este rompecabezas que, por cierto, finalmente les comento cuál es la figura principal de este rompecabezas. Exactamente es lo que tengo aquí atrás. Vamos a tener una visión completa de lo que es el Salvador, lo que significa la labor de Jesucristo en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él sigue haciendo por nosotros. Esta es la iglesia de Jesucristo, mis queridos hermanos y hermanas. Y este testimonio, que a lo mejor es un poco más largo de lo normal, he querido compartirlo al principio de esta clase, porque de ahí se sustenta todo lo que vamos a hacer más adelante. Y yo les insto a ustedes, aquí, si no tienen un testimonio del Salvador, si no tienen un testimonio del Libro de Mormón, hagan los esfuerzos, pongan a tratar de que funcionen estos elementos que son fundamentales para que un testimonio se construya. Un corazón contrito, una verdadera intención, teniendo fe en Cristo. Y finalmente el Espíritu Santo va a hacer un milagro que así como yo, va a llegar un momento en que no vamos a tener palabras o no vamos a encontrar los argumentos para explicar con palabras lo que sentimos. Pero cuando lo sentimos, y también hay una sección de Doctrina y Convenio que habla de esto, lo vamos a descifrar y lo vamos a comprender perfectamente. Y estoy pensando en la sección 50 de Doctrinas y Convenios, que dice que cuando alguien enseña y alguien aprende, ambos son edificados y se edifican juntamente, se complementan perfectamente. A veces ni siquiera necesitan más palabras porque se interpreta exactamente lo que Dios nos ha querido decir. Eso es un poco el mensaje que trataré de hacer en cada clase, en cada momento, en este año. Ojalá que ustedes me acompañen. Si tienen sugerencias, por favor, en los comentarios háganla y estoy feliz de poder recibir sus pensamientos y sus sentimientos con respecto a esto. Miren dónde nos tiene la pregunta que un joven de 14 años tuvo hace muchos años atrás. Nos tiene absolutamente comprometidos con todo lo que ocurrió alrededor de la respuesta de esa pregunta. Es interesante saber que la mayor, o por no decir prácticamente la totalidad de las revelaciones que hemos recibido, específicamente la que vamos a estudiar durante este año en Doctrina y Convenios, se dieron por causa de preguntas que José Smith específicamente tuvo. A pesar de que algunas revelaciones las recibieron también otras personas, otros presidentes de la iglesia, etc. La mayor cantidad, por supuesto, están relacionadas con revelaciones que recibió José Smith. Y siempre estas revelaciones estaban en un contexto de una duda, de una pregunta, de una situación vivida o algunas circunstancias que se necesitaba, por supuesto, una ayuda adicional, alguna encrucijada, alguna decisión que tomar. Y entonces vino esta ayuda de los cielos. Y por eso les decía que todo partió con un joven de 14 años, cuando justamente tenía esa duda que ustedes bien conocen, que la vamos a revisar en otros momentos con detalle. Este joven que nació en una familia muy religiosa, personas muy
Yo diría que el Señor también preparó, tocó a sus padres, a sus abuelos, y a sus abuelos por ambos lados. Podríamos también extendernos y revisar algunas de esas historias que son fabulosas, pero ustedes lo pueden hacer individualmente. Definitivamente, Dios estaba preparando a este joven para poder entregar esta asignación que no es fácil, que no fue fácil, y que afortunadamente él pudo desarrollar de una manera brillante. Obviamente sin dejar de pensar de que hubieron desafíos, hubieron situaciones complicadas, por cierto que sí. Las vamos a revisar también durante este año. Sin embargo, él cumplió su misión. A los 38 años dejó este mundo en situaciones muy trágicas. Ustedes recuerdan que lo asesinaron. 38 años. Para mí, un joven. Sin embargo, imagínense todo lo que él hizo. Bueno, al pensar en Jesucristo, vivió tan solo 33 años. Imagínense que aún seguimos hablando de la obra que él hizo. ¿Se imaginan después de esa maravillosa experiencia que tuvo José Smith? Nunca voy a olvidar esta escritura que él leyó. ¿Recuerdan que lo vimos cuando estudiamos el libro de Mormón? En varias ocasiones vimos que él tuvo, después de estudiar muchos versículos de la Biblia, hubo uno que le impactó de una forma muy profunda. Y esta estaba en el libro de Santiago, recuerdan ustedes, y yo les comentaba, y nunca me voy a olvidar de esto, por alguna razón él llegó a ese versículo. Un versículo que fue escrito específicamente por el hermano de Jesucristo. Este Santiago que fue hijo de María y de José. Podríamos decir un medio hermano de Jesucristo, que tiene que haber compartido mucho con él. Y algo Santiago sabía de cómo acercarse a su Padre Celestial. Porque es probable que él vio en su propia casa cómo su hermano se relacionaba con su Padre Celestial. Y en ocasiones es probable que podría haber aprendido de que si alguno tenía falta de sabiduría, tenía que pedírsela a Dios, porque Él lo daría en forma abundante y sin reproche, como dice textualmente la Escritura. Bueno, para mí no es una coincidencia que José Smith haya acudido a ese versículo y haya cambiado su vida. ¿Y saben qué más? Y también la nuestra, con la pregunta que él hizo, hincado en un bosque, y recibió una manifestación de los cielos como ustedes ya saben los detalles. Qué maravillosa experiencia. Y con esto partió todo este milagro y todas estas cosas que, como les digo yo, y miren dónde estamos después de una pregunta de un joven de 14 años. Tenemos hoy día una iglesia maravillosa, que podemos ser parte de ella, que podemos aprender cientos de cosas y que por supuesto tenemos la esperanza de que esta iglesia y nosotros colaborando con ella estamos preparando para que nuevamente Jesucristo venga por segunda vez. Les quiero comentar que el libro de Doctrina y Convenios es una colección, como ustedes saben, de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de Dios sobre la tierra en estos días. Aun cuando la mayor cantidad de revelaciones se dirigen a los miembros de la iglesia, como hace un par de minutos se los comentaba, los mensajes y amonestaciones y exhortaciones son para el beneficio de todo el género humano y contienen una invitación, eso me encanta, a todas las personas, donde quiera que estén, a escuchar la voz del Señor, nuestro Señor Jesucristo, que les habla para su bienestar temporal y su salvación sempiterna. Palabras preciosas que encontramos en la introducción de este libro de Doctrina y Convenios. La mayor parte de las revelaciones de esta recopilación se recibieron por medio de José Smith, hijo.
el primer profeta de la iglesia, ustedes ya saben. Otras se expidieron por medio de algunos sucesores de la presidencia. Secciones como la 135, 136, 138 y algunas declaraciones oficiales, como las conocemos, la declaración 1 y 2. El libro de Doctrina y Convenios es parte de estos libros canónicos que normalmente mencionamos en la iglesia, que también comparte este mismo título como conocemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el Libro de Mormón y la Perla de Gran Precio. Doctrina y Convenio entonces se une a este grupo de libros como parte de los cánones que de alguna manera nos ayudan a caminar en este evangelio que realmente es extraordinario. A diferencia de los otros volúmenes, Doctrina y Convenios es un poco diferente porque no es un resultado de algún documento o alguna traducción antigua de alguna civilización pasada, como habitualmente son los otros libros canónicos. Doctrina y Convenios tiene la característica de que es un libro de revelaciones especialmente para nuestros días, para restablecer el Evangelio de Jesucristo en esta dispensación, la última del cumplimiento de los tiempos. En estas revelaciones uno escucha el tierno pero firme voz de nuestro Señor Jesucristo, que habla de nuevo en estos tiempos. Cuando yo digo uno escucha la tierna pero firme voz del Señor Jesucristo, me encanta el concepto de escuchar la voz de Jesucristo. Cuando estemos repasando las secciones, hagamos ese ejercicio de que es Jesucristo quien nos habla. Ahora, es muy sintomático porque muchas de las secciones comienza con una palabra que lo vamos a ver la próxima semana, cuando analizaremos la sección 1 de Doctrinas y Convenios. Siempre parte, varias secciones, parte con la palabra escuchad. Parece ser que el gran mensaje de Doctrina y Convenio es justamente que nosotros escuchemos la voz de Jesucristo, que viene por medio de un profeta, pero que fundamentalmente yo quiero que hagan el ejercicio de que ustedes escuchen la voz del Salvador por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Ese ejercicio puede traer grandes milagros, porque efectivamente, realmente, pueden escuchar la voz del Salvador. Este va a ser un desafío que vamos a tener todo el año. Cada vez que escuchemos una revelación, cada vez que escuchemos una sección, una instrucción de este libro, abran sus oídos y por sobre todo abran sus corazones para que puedan escuchar la voz del Salvador. La pregunta que José Smith a los 14 años tenía era básicamente a qué iglesia debía unirse. Habían tantas personas que, ustedes saben la historia, que decían, únete acá, ven acá, qué sé yo, y muchos pastores, muchos predicadores. Ustedes recuerdan y vamos a revisar muchas de las historias de ese tiempo en otros momentos. Pero básicamente lo que José Smith quería era saber exactamente qué hacer, dónde ir. Y él sabía que su Padre Celestial le podía ayudar. Pero bueno, una vez que esto se consolidó, ya tuvo la primera visión. La primera visión fue en el año 1820. 3 años después, él estaba, recuerdan, en su habitación orando y se desplegó una visión espectacular. Exactamente, ese mismo personaje que estudiamos mucho el año pasado, Moroni, apareció a José Smith. Ustedes saben la historia muy bien, le habló en relación a los registros, hubieron experiencias preciosas, se apareció un par de veces, en la mañana también, no fue una, sino que varias visiones que él tuvo con Moroni.
Y empezó ahí una serie de revelaciones en las cuales él comenzó a recibir instrucciones diversas con respecto a la traducción, al libro de Mormón propiamente tal, pero, pero definitivamente eh, comenzaban a abrirse una serie de puertas que le indicaban a José Smith que una gran obra comenzaba y que, dice en la introducción, y que por medio de él la iglesia de Jesucristo sería restaurada en la tierra. Yo no sé si ustedes pueden imaginarse recibir una responsabilidad de esa naturaleza. Estoy seguro que José Smith a lo mejor no dimensionaba el alcance de lo que esto significaba. Y estoy seguro que en la medida que iba recibiendo más instrucción, él iba poniendo en perspectiva todas las cosas que él recibía. Bueno, no es el caso tan solo de José Smith, esto es prácticamente el caso de muchos profetas. El mismo Nefi, al recibir instrucciones, él decía, yo no sé la razón por la cual recibí esta instrucción, pero bueno, yo obedezco. El mismo Moroni, muchas de las cosas que se recibieron de lo alto, ellos probablemente no entendían los detalles, pero ellos fueron poco a poco entendiendo la grandeza de estas asignaciones que ellos recibieron. Con el transcurso del tiempo, José Smith, con la ayuda divina, y esto es muy importante, quedó capacitado para traducir y publicar el libro de Mormón. Se mencionan otras personas, Oliverio Cowdery, ustedes ya es probable que hayan escuchado, un colaborador y después uno de los 3 testigos del libro de Mormón. Habían sido ordenados al sacerdocio, tanto arónico como de Melquisedec, y muchos otros profetas vinieron a José Smith y algunos otros líderes para conferir autoridades fundamentales, y lo vamos a revisar con detalle en las diferentes secciones que van a venir en el futuro. Ustedes ya saben, el 6 de abril de 1830, el profeta José Smith organizó la iglesia, por lo que la iglesia verdadera de Jesucristo, una vez más, funciona como institución entre los hombres, con la autoridad para enseñar el Evangelio y administrar las ordenanzas de salvación. En este punto, para nosotros quizás es muy familiar hablar de la restauración, hablar de José Smith, hablar del libro de Mormón y todas las cosas que hemos hablado. Pero cuando estamos hablando de una restauración, es imposible no analizar y no entender de que lo que se está restaurando es la iglesia que originalmente Jesucristo formó y que nosotros aprendemos muy bien en lo que está en el Nuevo Testamento. Cuando Él estuvo aquí, cuando Jesucristo estuvo en cuerpo presente, comenzando su ministerio por ahí a los 30 años, recuerdan ustedes, lo primero que Él hizo fue bautizarse. Él fue, no a cualquier persona, Él fue a buscar a quien tenía la autoridad. En ese caso era nada más y nada menos que su primo, Juan el Bautista. Y Él parte entonces dándonos el ejemplo de que a partir de esa ordenanza uno es parte de una organización. Y hay una serie de simbolismos detrás de esta ordenanza maravillosa. Hemos hablado mucho de eso y seguiremos hablando. Y después no es coincidencia de que en un momento Él eligió y puso la vista en 12 personas que eran discípulos de Él y que los llamó a una responsabilidad específica, particular. Y Él llamó a esos 12 personajes como los 12 apóstoles. Y Él constituyó una organización, una iglesia. Por alguna razón lo hizo. Lo hizo nada más y nada menos que el Salvador. Él estaba formando una organización para que la gente pudiera beneficiarse, para que la gente pudiese también hacer convenios con Él. Había una serie de cosas que probablemente la gente no entendía en su momento, pero
Pero al seguir a Jesucristo, las personas comenzaron a entender la importancia de pertenecer a esta organización. Lamentablemente, esta organización, como ustedes bien saben, se cayó. Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser si era una organización de Jesucristo? Bueno, nada más y nada menos que a Jesucristo lo mataron. Nada más y nada menos que a los 12 apóstoles también los mataron. No es coincidencia que cada uno de ellos fue sacrificado, entregó su vida por la causa. Y esa organización y la autoridad que ellos tenían cayó. Pablo predijo esto. En alguna de las escrituras del Nuevo Testamento, él decía que en algún minuto iba a ocurrir un evento a nivel global que estaba relacionado con la apostasía y que la verdad no iba a estar sobre la tierra. Se predijo la apostasía. Por lo tanto, fue una elección del mundo opacar, ocultar, matar a estas personas que tenían la autoridad y de alguna manera cerrar las puertas, por así decir, de los cielos. Y esto también se puede hacer a nivel individual. Aquí se hizo a nivel mundial. Y lamentablemente la iglesia por mucho tiempo no estuvo sobre la tierra. La autoridad correcta no estuvo sobre nadie. Y el mundo, hay mucho que aprender ahí, el mundo estuvo por mucho tiempo en un gran obscurantismo. ¿Han escuchado eso? Por lo tanto, después de todo esto, y también muchos profetas predijeron que estas cosas iban a ocurrir, pero también que iba a ocurrir un evento maravilloso que estaba relacionado con la restauración, que nuevamente estas verdades iban a salir a luz de nuevo. Y esto es parte de un estudio que perfectamente nosotros podemos profundizar. Pero no quiero hablar de una restauración de José Smith y del Evangelio sin que antes no tengamos una pequeña visión de lo que se supone que era lo original, la iglesia de Jesucristo, cuando Él la organizó. Y lo que queremos testificar al mundo, mis queridos hermanos, que en el año 1830 no es que José Smith fundó una iglesia y que le puso la iglesia de Jesucristo, porque así se le ocurrió, no. Porque Él fue el instrumento en las manos de Dios para restaurar, y esto es lo más importante, la misma iglesia original que Jesucristo en su momento formó. Con la misma estructura, con la misma organización. No es extraño que hoy día también tenemos 12 apóstoles en la organización, en términos administrativos. Por lo tanto, la iglesia es exactamente la misma, la iglesia de Jesucristo. Y para diferenciar de la iglesia original, con Jesucristo a la cabeza, es que hoy día hemos recibido la instrucción de que la iglesia de Jesucristo tiene un nombre que se amplía y le llamamos de los santos de los últimos días. Porque justamente es la iglesia que está edificada en este minuto para preparar la segunda venida del Salvador. Y por eso decimos, y no en una forma de asustar a la gente, pero estamos en los últimos días. Esto es fundamental que lo entendamos, para que no pensemos que aquí nace una iglesia nueva de todas las que habían en ese tiempo, sino que es, en realidad, la restauración de la misma iglesia que Jesucristo formó en el meridiano de los tiempos. Con ese escenario, díganme si no era necesario recibir instrucción de lo alto para saber exactamente las cosas que se debían hacer en todo este proceso de la restauración. Por cierto que sí. La responsabilidad que tuvo José Smith fue enorme. Recibir instrucciones. Y me imagino que cuando recibí esas instrucciones,
no tan solo él, sino que muchas otras personas que estaban alrededor tenían que copiar y poner el registro de las instrucciones que se recibían. La iglesia, repito, se restauró en el año 1830. Por ahí, por el año 1831, específicamente en el mes de noviembre, después de una reunión estuvieron conversando la importancia de poder recopilar todas estas revelaciones y ordenarlas. Y no tan solo para guardarlas, sino que incluso para darlas a conocer, para que la gente supiera cuál era la voluntad exacta de Dios. Bueno, podemos, insisto, ocupar un poco más de tiempo, y que no es mi objetivo hoy, pero podemos leer, hay mucha literatura en relación a todo lo que pasa ahí, la historia que rodeó todo esto. Yo les invito a que lo hagan, a que vayan al manual, a los manuales en general que la iglesia ofrece, también al manual de Ven Sígueme, donde hay muchas referencias, donde podemos aprender en relación a los contextos y a las historias que rodean todo lo que estamos hablando. Yo les insto a que lo hagan. Pero por ahí, por el año 1831, entonces, noviembre, se trató de ordenar todas estas revelaciones de modo que pudieran ir a la gente y que puedan ser reconocidas. Ahora, estas revelaciones sagradas se recibieron como respuesta a la oración en épocas, por ejemplo, de necesidad, y surgieron de situaciones reales de la vida, vividas por personas también reales, y eso es muy importante. El profeta y los que con él se asociaban buscaron orientación divina, y estas revelaciones certifican que las recibieron. En las revelaciones uno ve la restauración y el despliegue del Evangelio de Jesucristo y la introducción de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, como ya hemos visto. También se manifiestan en estas revelaciones el movimiento de la iglesia hacia el oeste. Recordemos que todo esto partió por ahí, por Nueva York, en la parte este de los Estados Unidos, y entonces desde ahí comenzaron a moverse hacia el oeste. Entonces, en muchas de estas revelaciones ustedes van a poder ver en los encabezamientos que fueron recibidas en Nueva York, en Pensilvania, hasta Ohio, a Missouri, a Illinois y al final en la cuenca del oeste de los Estados Unidos. Así como los grandes esfuerzos de los miembros de la iglesia que procuraban establecer Sion sobre la tierra en los tiempos modernos. Todas las cosas que se recibieron estaban muy asociadas a lo que ellos estaban viviendo en ese tiempo y lo que debían hacer. Muy interesante ver que las primeras secciones de Doctrina y Convenios tienen que ver con asuntos relacionados con la traducción y la publicación del Libro de Mormón. Por cierto que sí, porque en eso estaban. Ahora es muy interesante esto, que el Libro de Mormón, lo primero que se supo fue en el año 1823, cuando Moroni apareció a José Smith. Recuerdan ustedes, después hubieron 4 años en la cual él tuvo la posibilidad de recibir las planchas de oro. Estuvieron 2 años en su mano, de los cuales alrededor de 60-65 días concretos fue cuando se tradujo el Libro de Mormón, pero el resto, prácticamente todo el tiempo, fue ocultar estos anales porque la gente quería robarlos. Recuerdan que eran de oro. En el año 1829, entonces, esto prácticamente se concreta, se publica, y es por eso que en el año 1830 la organización de la iglesia es una realidad con la publicación ya del Libro de Mormón, como estandarte. Esto da el comienzo de esta restauración de la iglesia. Por lo tanto, muchas de las primeras secciones que se reciben y que están contenidas en el Libro de Doctrina y Convenio estaban relacionadas con este quehacer. Sección 3, 5, 10, 17, 19, específicamente hablaban de este tema. Después de eso, las siguientes secciones, por ejemplo, estaban relacionadas con la preparación inspirada de la Biblia durante
la cual recibieron muchas e importantes secciones doctrinales, muy interesantes. De ahí está la sección 37, 45, 73, 76 y otras más. Muchas que estaban relacionadas específicamente con este tema. Otras, dice Revelaciones, que se expone la doctrina del Evangelio con explicaciones acerca de principios fundamentales, tales como la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el origen del hombre, la realidad de Satanás, el propósito de la vida terrenal, la necesidad de la obediencia, la necesidad del arrepentimiento, las obras del Espíritu Santo, las ordenanzas y las prácticas que corresponden a la salvación, el destino de la tierra, las condiciones futuras del hombre después de la resurrección y el juicio. ¿Qué tema, eh? Lo eterno de la relación conyugal y la naturaleza eterna de la familia. De igual manera, se indica el despliegue gradual de la estructura administrativa de la Iglesia, con el llamamiento de los obispos, de la primera presidencia, el Consejo de los 12 y de los 70, así como el establecimiento de otros oficios, quórumes y presidencias. Por último, el testimonio que se da de Jesucristo, de su divinidad, su majestad, su perfección, su amor y su poder redentor. Fíjense que esto es fundamental en este volumen. Hace de este libro una obra de gran valor para la familia humana y de tal estima para la Iglesia como las riquezas de toda la tierra. Imagínense cada uno de los temas que están contenidos y muchos otros en las diferentes secciones de Doctrina y Convenios. Por último, fíjense que esto probablemente es una de las cosas más importantes. El testimonio que se da de Jesucristo, de su divinidad, su majestad, su perfección, su amor y su poder redentor, hace de este libro una obra de gran valor para la familia humana y de tal estima para la Iglesia como las riquezas de toda la tierra. Estas últimas palabras podemos encontrarlas perfectamente en el encabezamiento de la sección 70 de Doctrina y Convenios. Les comentaba yo que en el año 1831, un año después, un año y medio en realidad después, porque fue en noviembre, se le pidió a José Smith que corrigiera, que revisara, porque querían tener un volumen para poder comentar y poder publicar a la gente las revelaciones que había tenido. En ese tiempo ya habían un poco más de 60 revelaciones que se habían recibido, por lo tanto era un cúmulo importante de revelaciones que pudieran eventualmente ser publicadas. Después que las revelaciones fueron revisadas y corregidas, los miembros de la Iglesia de Missouri comenzaron a publicar un libro intitulado Un libro de mandamientos para el gobierno de la Iglesia de Cristo, el cual contenía muchas de las primeras revelaciones del profeta. Sin embargo, ese primer intento de publicar dichas revelaciones llegó a su fin, ustedes recordarán esta historia, cuando un populacho, un grupo de personas muy organizadas, sin ninguna duda, destruyó la imprenta de los santos en el condado de Jackson. Eso fue el 20 de julio de 1833. Imagínense ustedes, al enterarse de la destrucción de la imprenta de Missouri, José Smith y otros líderes de la iglesia comenzaron los preparativos para publicar las revelaciones en otro lugar, en Kirtland, Ohio, a fin de, una vez más, corregir errores y aclarar términos y reconocer el progreso de la doctrina y la organización de la iglesia. José Smith dice supervisó la edición del texto de algunas revelaciones con objeto de prepararlas para su publicación en 1835. Y ahí entonces nosotros conocemos lo que hoy son las doctrinas y convenios de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Entonces José Smith autorizó otra edición de Doctrina y Convenios, incluso la que se publicó pocos meses después de su martirio,
en el año 1844. Los primeros santos de los últimos días tenían, por supuesto, en alta estima las revelaciones y las consideraban como mensajes de Dios. En una ocasión, a fines del año 1831, varios élderes de la iglesia dieron testimonio solemne de que el Señor les había testificado a sus almas en cuanto a la verdad de las revelaciones. Ese testimonio se publicó en la edición de Doctrina y Convenios del año 1835, como el testimonio escrito de los 12 apóstoles. Dentro de ese testimonio, las primeras frases son muy sentidas. Dice: estamos dispuestos pues a testificar a todo el género humano, a toda criatura sobre la faz de la tierra, que el Señor ha testificado a nuestras almas por medio del Espíritu Santo derramado sobre nosotros, que se dieron estos mandamientos por la inspiración de Dios. Y el documento sigue, pero es muy interesante que este testimonio fue dado específicamente para que fuera impresa esta edición del año 1835. Existieron otras ediciones de Doctrina y Convenios donde se agregaron, por supuesto, muchas otras revelaciones. En la edición del año 1876, preparada por el elder Orson Pratt, bajo la dirección de Brigham Young, se agregaron las revelaciones en forma cronológica y se agregaron nuevos encabezamientos junto con introducciones históricas, que es un poco lo que hoy día tenemos. De hecho, cuando se empezó la edición del año 1835, también se incluyó una serie de 7 lecciones teológicas, es probable que ustedes hayan escuchado eso, que llevaban el título de Discursos sobre la Fe. Estas habían sido preparadas para usarse específicamente en la Escuela de los Profetas en Kirtland, Ohio. Aun cuando sean útiles como doctrina e instrucción, esos discursos se han suprimido en Doctrina y Convenios desde la edición en inglés de 1921, porque no se dieron ni se presentaron como revelaciones a toda la iglesia. Entonces, en ese punto fueron sacadas. Recuerdan ustedes que en el año 1981 también se agregaron las secciones 137, 138, que está relacionada con la salvación de los muertos, recuerdan, y también la declaración oficial número 2. Ha ido progresando esto, se han ido incorporando ciertas información adicional y hasta que finalmente tenemos el volumen que ustedes leen constantemente y está ordenado de una manera realmente extraordinaria. No sé si recuerdan ustedes, esto fue en el año 2020. ¿Recuerdan ustedes en que estábamos en ese año, por ahí por abril, cuando estuvo la conferencia general? Nuestro profeta compartió algo con nosotros. Les remarco la fecha porque es probable que muchos de ustedes recordarán que en abril del 2020 estábamos en los primeros meses de todo lo que tiene que ver con la pandemia, ¿recuerdan? Por ahí por enero, febrero, marzo fueron meses muy complicados donde las cosas, muchos países comenzaron a tomar algunas decisiones con respecto a poder frenar este virus que atacó prácticamente a todo el mundo. Entonces, en esa época, ¿recuerdan ustedes que el profeta, en esto del bicentenario de la primera visión, recuerden que esto fue en el año 1820, entonces ahora en el 2020, cumpliéndose estos 200 años, el profeta nos comentaba lo siguiente. Nos preguntamos si se debería erigir un monumento, recordó el presidente Nelson. Sin embargo, al considerar el impacto histórico e internacional de la primera visión, sentimos la impresión de crear un monumento que no fuera de granito ni de piedra, sino de palabras. No para ser esculpidas en tablas de piedra, sino más bien para ser grabadas en tablas de carne del corazón.
haciendo también alusión a una escritura de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y estoy seguro que ustedes también, es probable que la memoria no sea tan clara, insisto, por esto de la pandemia, pero el monumento de palabras que crearon, hablando de lo que decía el presidente Nelson, se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario. Es un monumento no tan solo a la primera visión, sino también a todo lo que Jesucristo ha hecho y sigue haciendo desde entonces. La restauración de su evangelio comenzó cuando una persona acudió a Dios y lo escuchó. Esta continúa de la misma manera. Un corazón, una experiencia sagrada a la vez, incluida la nuestra. Al entrar a la casa de uno de mis hijos, me encuentro con estas declaraciones que están a la entrada en la sala de estar. Me encanta que lo tengan como recordatorio de lo que Dios a través de sus profetas nos está diciendo hoy día. Específicamente lo que habla en relación a la declaración de la familia y también esta declaración de la restauración. Les insto a que ustedes también lo hagan. Busquen la forma de tener una copia y ponerla en algún lugar visible para que la repasemos, la leamos de cuando en cuando y nos recordemos y no olvidemos las bendiciones que nos brinda día a día. Es muy interesante que al principio de esta declaración inmediatamente nos pone en la mente y en el corazón la naturaleza y la bondad de Jesucristo. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo, Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En el siguiente párrafo se menciona a José Smith y, sabiendo que él tenía una pregunta, acudió a Dios. Qué importante, queridos hermanos, es saber que cuando uno tiene una pregunta, los cielos están abiertos y dispuestos a recibir esas preguntas, sabiendo que hay alguien que escucha y que nos puede responder. Qué bonito testimonio nos da esta declaración. Con humildad declaramos que en respuesta a su oración, hablando de José Smith, nuestro Padre Celestial y Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión, José se enteró de que después de la muerte de los apóstoles originales, la iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que Él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. ¿Se fijan cómo esta declaración no puede solamente hablar de la restauración sin antes mencionar lo que se había perdido en la época de Jesucristo, después de su muerte, no tan solo de él, sino que también de los apóstoles, hablando de la apostasía? En esta declaración se testifica de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir el registro antiguo, que habíamos hablado, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En los siguientes párrafos se deja muy claro la maravillosa bendición de tener el Libro de Mormón con nosotros. Y declara, ya yendo al final de la declaración, que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento.
Esta iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita, y esto es maravilloso, a todos a venir a Él y a su iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Al finalizar esta declaración, me encantan las palabras y la forma como lo relata. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. No perdamos de vista esto, hermano. Y esta revelación no está relacionada tan solo con el profeta, sino que también está relacionada con cada uno de nosotros, con nuestras propias responsabilidades, con nuestros propios desafíos, con nuestras propias asignaciones en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Nosotros también podemos recibir revelación. Qué principio más extraordinario y más maravilloso. Y después dice con reverencia y gratitud. Fíjense estos dos elementos juntos. En calidad de sus apóstoles. Y yo también me quiero unir a esto. Y ojalá que todos ustedes se unan a esta invitación. Dice, les invitamos a todos a saber. Bueno, yo recibo esa invitación, yo se las doy a ustedes, ustedes pueden dársela a otros más. Saber como nosotros sabemos que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y el propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que este año tengamos estas palabras muy presentes, que recibamos nosotros esa invitación, pero que también se la demos a muchas otras personas que no saben de esto. ¿Cómo no va a ser extraordinario que estamos y somos parte de esta restauración maravillosa? La iglesia de Jesucristo está sobre la tierra. Y con esto yo quiero ser bien claro, pero también respetuoso para todas aquellas personas que no son parte de la iglesia de Jesucristo. Muchas veces gente que no son de la iglesia, incluso pueden ir a una reunión de testimonio el primer domingo de cada mes y pueden escuchar los testimonios de los miembros y escucharán decir, yo sé que esta iglesia es verdadera, yo sé que esto es aquí, es la única iglesia sobre la tierra, y a veces sonamos un poquito orgullosos, un poquito altivos, un poco arrogantes, un poco presumidos, un poco engreídos. ¿Puede ser o no? Lo que quiero decir con esto es que a veces cuando uno pone de manifiesto las verdades que uno conoce, puede ser que el mundo nos tache incorrectamente, que nos ponga adjetivos que no son los adecuados. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, especialmente cuando hablamos de este tipo de cosas y en formas tan categóricas. Si bien es cierto, es una verdad y es una realidad, tenemos que hacerlo con amor, con empatía, y decir lo que corresponde en los momentos que corresponden. Pero más que eso, si ustedes se fijan en esta declaración, siempre está la invitación, el compartir, que me encanta esa palabra, compartir. Cuando eso ocurre, vamos a dejar todos estos calificativos aparte y la gente no nos va a mirar incorrectamente. Cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la restauración de todas estas cosas,
es probable que mucha gente se sienta intimidada, se sienta pasada a llevar. Pero junto con estos conceptos, lo que debemos hacer es justamente tener los brazos abiertos, invitar a las personas a ser parte de esta verdad. Porque la verdad no es que sea mía, sino que la verdad, lo vamos a aprender también en Doctrinas y Convenios, es independiente. Si alguien la conoce, en buena hora. Si usted la conoce, en buena hora. Si yo la conozco, maravilloso. Pero esto no significa que es propia y que nadie más puede beneficiarse de estas cosas, sino que están abiertas para todos. Tengamos cuidado, especialmente cuando compartimos estas cosas, que la gente no se sienta intimidada a rechazar estas cosas porque a lo mejor piensan que están siendo entregadas de una manera que no son correctas. Yo sé que estas cosas son verdaderas. Yo sé que esta iglesia es verdadera. No sé si me explico. Si bien es cierto, es una verdad, pero ojo que hay mucha gente que tienen otras creencias, otra fe, otras tradiciones, y que también deben ser invitadas a participar de esto que es realmente maravilloso. No es malo tener una copia de esta declaración y de otras en nuestro hogar. Y que, como dije anteriormente, estemos recordando permanentemente estas cosas que realmente fueron y han sido y son maravillosas. Les decía que en el año 2020 estas cosas fueron dadas. Recuerdan ustedes que el presidente Nelson, estuvo en la Arboleda, en ese mismo lugar donde José Smith vio a nuestro Padre Celestial y Jesucristo, leyendo esta declaración para todo el mundo. Yo me uno a todos los conceptos que ahí están contenidos. Y también quiero invitar a todos ustedes y a aquellos que ustedes dispongan para compartir estas cosas durante este año. Doctrinas y convenios, secciones que nos van a entregar tremendas experiencias. Y ojalá, como dije anteriormente, que podamos escuchar la voz del Salvador. Yo testifico que José Smith recibió estas revelaciones, como todos los otros presidentes que también tuvieron la oportunidad de recibir diferentes revelaciones que están estampadas aquí en este maravilloso libro. Reitero mi testimonio de las cosas que hemos conversado el día de hoy, de la divinidad de Jesucristo, de lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Testifico del libro de Mormón, que es un libro verdadero. Testifico de la divinidad también de estas revelaciones contenidas en el libro de Doctrina y Convenios. Ojalá que podamos aprender y compartir estas enseñanzas con nuestras familias y nuestros amigos. Mis queridos amigos y amigas, un gran abrazo para todos y que tengan una hermosa semana.